Universidad San Sebastián, una gran universidad, admisión directa y transparente. Presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos a Agenda Nacional, aquí comenzamos. Juicio a la justicia chilena, de alguna forma entender los procesos que ha vivido en el último año. Fíjense que el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dijo que le hacía falta personal y modernización. Rubén Ballesteros, presidente de la Corte Suprema, también habló de modernización. Por otra parte, el ministro Ginspeter, el ministro de Justicia, la justicia chilena y los jueces en especial son demasiado garantistas. Y los fiscales, por su parte, dicen nos falta personal. Las policías dicen nos faltan atribuciones. Entremos al análisis de este tema con nuestro panel de lujo. Partimos por las damas. Doña Ana Victoria Durruti, periodista. Bienvenida. Buenos días. Sí. Buenos días a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Ahí está Ana Victoria. Por este lado, don Marcelo Leiva, que es presidente subrogante y vicepresidente permanente, por supuesto, de la Asociación de Fiscales de Chile. ¿Cómo estamos, señor fiscal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Falta personal o no? Muchísimo. Muchísimo personal. Sobrecarga laboral tremenda. Sí. Diputado don Matías Walker, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo, encantado. Y por el otro lado, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, don Javier Armendáriz. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Pablo. ¿Y tú? Muy bien, contento, porque vamos a entrar en un tema que yo creo que a todos nos apasiona, porque nos afecta directamente. Cuando la justicia falla, nos sentimos afectados. Cuando los deberes, nosotros como ciudadanos, no los cumplimos, también nos sentimos afectados. Bastante de distintos organismos del Estado, digamos, distintas instituciones que veían esto como desde afuera, desde la autoridad. ¿Sí? Yo creo que este es un tema de una relevancia ciudadana vital. Yo creo que ese es el valor que tiene, principalmente que lo tomemos en este programa hoy día. Pero qué bien estuviste. Qué bien estuviste. A ver, ya, te voy a dar la voz de los ciudadanos. ¿Qué es lo que sientes tú que le falta a la justicia chilena? Sácate la periodista, sácate de repente el conocimiento objetivo y ándate un poquito más al sentido común y a las sensaciones. Yo creo que le falta sensibilidad. Sensibilidad con los ciudadanos, precisamente. Yo creo que hoy las personas se sienten indefensas, inseguras, intranquilas, en sus propias casas, digamos. ¿Para qué decir cuando salen de su casa? Tenemos miles de anécdotas y de historias dolorosas respecto a cómo están sufriendo las personas en carne propia el tema de la delincuencia, el aumento de la delincuencia, el tema del aumento de la inseguridad, el aumento de la denuncia, todas esas cosas que son bien técnicas, pero que finalmente llegan a que las personas estén descontentas. Yo creo que falta sensibilidad de las autoridades y sensibilidad de todos los actores. Mire, yo quiero separar la percepción que hay entre las personas. En la siguiente pregunta que quiero tirar a la mesa, y el que quiere responderla primero simplemente participe. Yo quiero separar dos cosas. Una cosa es que puede ser el aumento o disminución de la delincuencia, que es un dato ya. Pero cuando de repente nosotros recurrimos a los organismos encargados de la justicia, ahí es donde uno se queda a veces con sensación de injusticia. Entonces, ¿de qué manera se podría solucionar esto? ¿Por dónde cree que va la mano para el desafío que hay durante este 2012 en cada uno de los roles que cada uno de ustedes tiene? ¿Quién quiere partir? Parte usted, bueno, don Marcelo. Yo comparto también incluso la apreciación del panel, porque claramente la ciudadanía, cuando hace una denuncia, hace un acto de confianza. La denuncia, se supone que el ciudadano sufre un delito, y luego ello va a Carabineros y denuncia este delito. Y luego espera que ocurran una serie de cosas que al final no ocurren. ¿Y por qué no ocurren en la mayoría de los casos? Nosotros hacemos un diagnóstico como asociación de fiscales y tenemos claro que el primer gran error, tal como tú me dijiste en un comienzo, es que estamos carentes de dotación mínima necesaria para hacer bien la pega. Y eso es concreto y entiendo que no hay nadie que diga lo contrario. ¿Cuántos juicios casos está llevando usted? Yo tengo, los ingresos a nivel promedio nacional son alrededor de 2.100 casos anuales por fiscal. Y lo interesante no es tanto esa cifra que impacta, sino que el sistema fue diseñado en un comienzo para que los fiscales no tuvieran más de 1.100 causas. Entonces estamos efectivamente en una situación en la cual estamos recibiendo el doble de denuncias, es decir, el doble de personas que están tocando la puerta a los fiscales para efecto que le resuelvan sus problemas, y claramente con eso es bastante improbable. ¿Son 300 diarias? Sí, bastante improbable que nosotros podamos resolver y entregar lo que desea la ciudadanía. Que son como 7 denuncias diarias los que reciben un juez. O sea, de hecho, particularmente, por ejemplo, para hacerlo sumamente gráfico, en comparación con el año pasado, pero con el año 2010, el año pasado recibimos 130.000 nuevas denuncias.
Es decir, son como aproximadamente unos 3 estadios nacionales llenos nuevos de personas que están demandando justicia. Y todo esto con la misma cantidad de fiscales, que somos 640, y lo particularmente es que los fiscales, ¿cierto?, no tenemos el apoyo necesario para poder hacer ese trabajo. Entonces, claramente ningún sistema, ningún fiscal, ninguna fiscalía puede responder a las demandas de justicia si es que antes que todo no tiene los recursos necesarios de personal para poder hacerse cargo. ¿Tenemos las mismas que antes? Yo quiero apoyar lo que está diciendo Marcelo. Bueno, nosotros en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, recibimos la Asociación de Fiscales y sacamos un acuerdo unánime en la Comisión de Constitución pidiéndole al gobierno apoyar este plan de fortalecimiento del Ministerio Público. También lo hizo la Comisión de Constitución del Senado. Y fíjate que el gobierno no destinó un peso en el presupuesto del año 2012 al fortalecimiento del Ministerio Público. Ellos tienen un plan que ya está avaluado, entiendo que cuesta 31.000 millones de pesos y que aumenta el número de fiscales en todo el país en 160. Eso es fundamental. El gobierno se comprometió a que iba a ingresar un proyecto este año. Lamentablemente el ministro del Interior trató de crear una división artificial dentro de los fiscales que ha sido bastante lamentable, porque el ministro del Interior lo que tiene que hacer es trabajar con todos los fiscales. No tiene que pelear con los fiscales, no tiene que pelear con los jueces, no tiene que pelear con el presidente de la Corte Suprema. Tiene que trabajar coordinadamente. Y el hecho de que los fiscales tengan un número de causas que realmente puedan atender, y no me estoy refiriendo solamente a los casos de mayor connotación social, realmente la gente tiene que tener mayor confianza en la Fiscalía, que el hecho que va a denunciar va a ser investigado. Pero hoy día los fiscales tienen tantas causas que yo lo entiendo. Tienen que priorizar los homicidios, tienen que priorizar las violaciones, tienen que priorizar los robos con intimidación. Economía procesal. Y el robo de una bicicleta para un temporero en un sector rural es tan importante como que le roben un vehículo motorizado a otra persona, que es un delito que ha aumentado mucho. A propósito, yo presenté un proyecto de ley que ya estamos aprobando en la Cámara de Diputados para aumentar la pena al robo de vehículos motorizados. 32.000 vehículos motorizados el año 2011. Entonces, el gobierno, la primera acción concreta que tiene que hacer en este tema es apoyar este plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Javier, su reflexión. Yo tengo una mirada distinta. Si el tema es cuál es el juicio respecto a la justicia, yo no lo reduciría al tema de seguridad ciudadana, y menos a la seguridad ciudadana subjetiva, o sea, al impulso al interior de que tengo la aprehensión de que puedo ser víctima de un delito. Yo creo que el favor más flaco que le podemos hacer al trabajo del control de la delincuencia en Chile es crear eslogan y focalizarlo en ciertos puntos. El trabajo de los fiscales es un trabajo muy importante y yo creo que evidentemente el Ministerio Público necesita un apoyo, eso es indudable. Pensar que con eso vamos a tener una mejor justicia, vamos a tener en el sentido de que entiendo que el problema es aclarar más casos, no lo creo. Y por una razón muy simple, porque los fiscales no está a cargo de ellos propiamente trabajar en las áreas donde hay bolsones de impunidad en términos de resolver. Y voy a tratar de explicarlo. Donde nosotros tenemos impunidad son de los delitos de robo, los delitos de hurto. Ahí está. Y focalizado en ciertas cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba Matías, el robo de vehículos motorizados es el delito que menos se sanciona en Chile. Es el delito menos sancionado. ¿Que va a aumentar las penas? Yo creo que no va a sancionar más. A lo mejor vamos a sancionar a alguien más alto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y en corto, si no fortalecemos la policía, y sobre todo nos juntamos el trabajo de la policía con el trabajo de los fiscales, vamos a poder tener más fiscales, pero no vamos a apuntar a lo que estamos bajando y sobre todo no vamos a mejorar la justicia en Chile, porque endosarle a la justicia, lo que es el sector justicia, tribunales, si quieren incluyamos a los fiscales, no hay problema, lo que es la seguridad ciudadana y la delincuencia, me parece que es apostar las fichas a una carta equivocada. Tú dices fortalecimiento de la policía. ¿Qué necesita la policía para estar más fuerte? Yo creo que lo que la policía necesita, y en esto voy a tratar de no darme las de opinólogo, es lo que yo veo desde mi experiencia, es un acercamiento efectivo y real al trabajo de los fiscales. Yo lo que haría, y lo voy a decir derechamente y inmediato, es fijarle metas a la policía y a los fiscales, metas conjuntas, consentidas por ambos, en una mesa,
donde no exista esto que la policía es un auxiliar del Ministerio Público que siempre los pone como más abajo, y eso siempre ha dificultado la comunicación, sino que los ponga como iguales, pero que los encerremos tipo cónclave para elegir el Papa, y que solamente le abramos la puerta cuando tengan un conjunto de metas comunes, de tal manera que si las cumple la policía, las cumplan los fiscales, y si las cumplen los fiscales, las cumpla la policía. Eso yo creo que nos va a permitir elaborar efectivamente políticas que avancen para deshacer los nudos críticos, porque nosotros solemos hacer, y con esto termino, críticas en bloque. La justicia anda mal, los fiscales andan mal. Bueno, pero pongamos dónde hay que priorizar y por qué. Si no me equivoco, le pregunto a Marcelo, en un informe que hicieron, una evaluación que hicieron, digamos, hace poco, en enero, ustedes, a través de la Asociación de Fiscales, llegaron a la conclusión, una de las conclusiones que hacen, aparte de dar las cifras respecto al incremento de los casos y todo lo que hemos estado hablando, es que una de las cosas que necesitan, uno de los elementos que necesitan para mejorar su trabajo es precisamente la labor que hace Carabineros en el minuto en que se produce, ¿no es cierto?, la evaluación de la denuncia, del sitio y todo lo demás. Y ahí, bueno, recojo un poco lo que dice Javier, que en el fondo uno siente que hay una enemistad, hay una confrontación. Yo no sé si es real, pero de alguna manera lo transparentaron ustedes en ese informe. Y bueno, recogiendo lo que dice Javier, de que es necesario al revés, aunar esfuerzos, me preocupa el tema. No, por supuesto, o sea, de hecho es clave, la labor de nosotros no existiría, no tiene ningún sentido si no está directamente mancomunada con la función de los carabineros y de la Policía de Investigaciones. Ellos son, sí, efectivamente la ley habla de órganos auxiliares del Ministerio Público, pero en definitiva, sin sus buenos procedimientos, el fiscal la verdad que no tiene caso y no puede llevar este caso a un juicio. Un poco va a ser Pero hacen una crítica a los procedimientos de ellos ustedes en el fondo. Es que siempre es perfectible los procedimientos de Carabineros, y entre un mejor procedimiento realizado en las primeras horas de la denuncia, claramente va a mejorar el pronóstico de una causa. No es lo mismo tomar un procedimiento a la ligera, ¿cierto? No levantar la evidencia que hay que levantar, porque el día siguiente esa evidencia seguramente no va a estar. Bueno, y si es que falta de carabineros, falta de experiencia de los carabineros, falta de trabajar en conjunto, falta de establecer mejores procedimientos. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que lo que falta, antes que todo, más, como decía Javier, ¿cierto?, más contacto. Saber que las funciones de los carabineros no son aisladas de las funciones de los fiscales. De hecho, yo tuve un juicio la semana pasada, conversando también con los funcionarios. Uno en los juicios orales tiene mucho más contacto con los mismos funcionarios, toda vez que en la oficina, usted sabe, con la carga de trabajo es bastante improbable poder tener un contacto directo. Y los mismos funcionarios agradecían los juicios y agradecían, ¿cierto?, el contacto con el fiscal, porque ellos se dan cuenta que sus funciones no terminaban cuando entregaban el procedimiento y el parte, sino que era muy relevante qué es lo que ocurría después, y para ellos, por lo que me dicen, no son evaluados del resultado final si es que ese detenido efectivamente fue condenado. La evaluación de ellos queda en que efectivamente una persona fue detenida y con eso cumple con sus metas. Y este funcionario me decía, la verdad que las metas de los mismos funcionarios deberían ser el resultado final, si efectivamente ese detenido fue condenado, porque no es lo mismo un detenido que luego es absuelto. Es ver la calidad del procedimiento, la calidad del procedimiento. Eso es lo importante. Claro, vincular. Pablo, ¿sabes lo que pasa? Es que nunca antes en la historia de Chile un Ministerio del Interior había tenido tantas herramientas como ahora. Y esa labor de coordinación la tiene que asumir el Ministerio del Interior. Ahora tenemos un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que fue un proyecto de la presidenta Bachelet aprobado por nosotros en el Congreso, y tenemos una subsecretaría de Prevención del Delito. Y la labor de prevención del delito es lo que realmente está fallando. Y ahí es donde yo te digo que tiene que haber una acción mucho más concertada. Fíjate que yo vine a este mismo canal hace 3 meses atrás más o menos, cuando salieron las cifras de aumento de las denuncias, que aumentaron en más de un 10%. Y estaba sentado al lado mío Gonzalo Fuenzalía, que está haciendo un trabajo muy interesante. Él ha organizado además una red ciudadana de víctimas de la delincuencia, y él me decía, mira Matías, lo importante no es que aumente las denuncias, lo importante es la cifra de victimización, y las cifras de victimización que esperamos son buenas. Bueno, lamentablemente conocimos hace algunas semanas atrás las cifras de victimización que aumenta en más de aproximadamente 7 puntos con respecto al último trimestre del año 2010. Entonces ahí estamos re preocupados, porque lo que importa es la victimización, ¿te fijas? Y además esas cifras nos indican que retrocedimos 5 años, o sea, en la práctica tenemos el peor índice desde 2006 a la fecha.
Exactamente. Entonces, es un mal indicador. ¿Sabes lo que pasa? Que acá hay una desilusión ciudadana. Porque cuando en un programa de gobierno se dice se le acabó la fiesta a los delincuentes, vamos a trabar la puerta giratoria, y tenemos este resultado, y la imagen que percibe la ciudadanía es del ministro del Interior peleándose con todo el mundo, la verdad es que problemas más tenemos muy estructurales que poco vienen que desde avanzar. antes. Me explico. Yo creo que hay una carencia, y lo hemos conversado con, por ejemplo, con los mismos policías, carabineros e investigaciones. Yo siento que tiene una carencia de modernización en su sistema. O sea, todavía estamos viendo que para una lesión leve de una persona en la calle parten 3-4 carabineros al consultorio, y cuando se consigue incautar unos papelillos de pasta base, la cantidad de papeleos que tienen que hacer es tremendo, y son horas de horas. ¿Y para qué decir la carrera funcionaria? Que es un tema que después se lo quiero tocar. Entonces, la modernización de los procedimientos para poder aprovechar más el recurso humano. Absolutamente, y esa es la coordinación que tiene que hacer el Ministerio del Interior con las policías. Nosotros aumentamos en 10.000 la planta de carabineros el año pasado, también en más de 2.600 aproximadamente la planta de la Policía de Investigaciones. Entonces, bueno, de todas maneras tenemos que sacar a carabineros de las labores administrativas y circunscribirlo a la acción policial. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Vamos a estar hablando sobre este juicio a la justicia chilena, un análisis de proyección para ver de futuro qué podemos hacer, cómo enfrentamos este 2012, las tareas pendientes para poder seguir avanzando. Ya volvemos después de esta pausa.